Hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, voy a grabarles este video porque creo que es importantísimo. Por ahí varias personas me han pedido la oración con propósito de fe y de sanidad y de creer en Dios. Entonces voy a hablarte de dos factores importantísimos para obtener un milagro. Escúchame bien. Voy a hablarte de la expectativa de que es algo que puede vincularse o puede quizás confundirse con la fe. Una cosa es tener expectativa y otra muy diferente, tener fe. La expectativa se refiere a la esperanza o la ilusión de realizar algo o la posibilidad razonable de que algo suceda. La expectativa la podemos tener por medio de la vista, de lo que vemos, de lo que sabemos que puede suceder positivamente o negativamente. Por ejemplo, yo veo el cielo muy hermoso, quizás lo veo un poco gris y lleno de nubes. Mi expectativa es, va a llover. En unos minutos o más tarde va a llover. Y a veces llueve porque se ve que iba a llover, o a veces las nubes se desvanecen y no llueve. Entonces la expectativa puede ser positivamente o puede ser negativamente. También puede traer a nuestra vida decepción, desilusión, o puede traer alegría o emoción de que se dieron las cosas tal cual teníamos la expectativa. Entonces no podemos confundir de ninguna manera la fe con la expectativa. A pesar de que se relacionan entre sí, a pesar de que pareciera que fuera una posibilidad de tener fe y de creer de que algo va a suceder, eso no es fe, es simplemente una expectativa. Y va a pasar. Puede pasar positivamente o negativamente. Ahora la fe, se dice la Biblia en Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se requiere mirar, no se requiere mirar el cielo gris para decir va a llover. Puede haber mucho sol, pero si tú tienes fe y dices va a llover, la nube de inmediato por la fe se forma y llueve. Esa es la fe. La fe no necesitas mirar un cielo nublado para que tú digas va a llover. Y lo crees tanto, crees en ese poder, en esa fuerza, en esa fe, en la esperanza, de la convicción de eso que no se ve, que el milagro se da. Entonces, para obtener un milagro se requiere de fe, no de expectativa. Lamentablemente, cuando se trata de una enfermedad y oímos un médico y oímos otro y está a punto de morir las personas, y en vez de poner fe, ponemos expectativa, muchas veces el milagro no se da. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué sucedió lo contrario? ¿Por qué fue negativamente la respuesta que yo tenía, yo esperaba? Porque pusiste fue expectativa. Escúchame bien, cuando pones expectativa en medio de un milagro, estás perdiendo, estás dejando a un lado la fe. La fe va avanzando. Aunque esté escuchando, aunque esté mirando, quizás lo contrario, pero la fe, mira, solo requiere una posibilidad de que Dios puede hacerlo. Por ejemplo, yo no puedo ponerle fe a un cepillo de dientes con crema y decir, me va a cepillar los dientes. No, eso no es fe. Eso no es fe, porque eso debo hacerlo yo. Debo trabajar para cepillarme los dientes. Pero es fe de que yo diga, este cepillo de dientes con crema va a limpiar mis dientes mucho más y va a blanquearlos más de lo que yo espero, de lo que yo veo, porque yo creo que lo voy a hacer bien. Estoy poniéndole fe a que el trabajo y la labor y el esfuerzo que estoy haciendo va a ser para bien y va a ser de bendición. Entonces, cuando queremos un milagro por fe, tenemos que empezar a creer en la imposibilidad de que Dios puede hacer posible esa imposibilidad. Algo que sea posible, porque como les digo, no podemos tener fe en algo que no va a ser posible. Entonces a veces decimos, es que tan increíble que Dios levantó, por ejemplo, a Lázaro. Tenía ya 4 días de muertos y he escuchado personas, una vez estuve en un hospital y se murió un señor. Y todos gritaban, se fueron como toda la familia a acompañarlos. Y el señor gritaba que no quería entrar al hospital y casi que lo entraron arrastrándolo. No sé, él presentía que algo iba a pasar. Y lo entraron y cuando llega al hospital, el señor falleció. Lamentablemente falleció y todos gritaban y ahí sí se acordaban de Jesús y gritaban, Jesús, tú paraste a Lázaro después de 4 días, tú lo levantaste, puedes levantar a mi abuelito, decían. Y yo les decía, qué tristeza que después
de que falleció, ahí sí se acordaron de que Jesús podía hacer milagros. Ahí sí se acordaron de milagros. Ya es demasiado tarde cuando pierdes la oportunidad de creer en Jesús antes de que las cosas sucedan. Allí es que sucede el milagro. No esperes a que ya pase. No esperes a que ya sea demasiado tarde para creer y necesitar y hacer realidad tu milagro. Los milagros se hacen realidad cuando entendemos, cuando reconocemos que hay algo que necesita ser glorificado, magnificado en medio de un milagro, en el medio del poder de Dios. No hay fuerza más poderosa en este mundo que el poder de Dios. No es el brujo, no es el adivino, no es el hechicero, no es por medio de la magia. No, Señor, no se equivoque. Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Incluso he escuchado brujos que crean enfermedades ficticias para que el ser humano vaya donde el brujo y le pague para que el brujo le quite la enfermedad. Entonces, aprenda a reconocer cuando es una enfermedad que requiere un milagro, un poder divino, aquel que creó la vida, que creó todas las partículas del cuerpo. Necesitamos tener fe, no expectativa. No debemos dejarnos confundir con la expectativa, ni estar mirando ni qué dijo el doctor, qué dijeron los exámenes, qué dijeron. Yo te lo hablo por propia experiencia. Fui una persona de muy bajos recursos, no tenía ni siquiera una moneda que regalarle a otra persona porque siempre la necesitaba era yo. Y fui una persona de tan bajos recursos que cuando el doctor me empezó a hacer exámenes y a decirme que estaba saliendo mal y de mal en peor, y esto me estaba llevando a un cáncer uterino, a células cancerinas en el cuello uterino, yo le dije: Señor, esto no va a depender del doctor, esto no va a depender de ningún diagnóstico. Yo no tengo ni un centavo para pagar en médicos y no pienso gastar ni una sola moneda más en médicos. Y le dije: Señor, desde ahora en adelante, tú te encargarás de este vientre, tú te encargarás de hacer un milagro o me muero. Así le dijo: me llevas, si no hay propósito en mí, si no hay nada bueno en mí para hacer en esta tierra, me muero, prefiero morirme. Así se lo dije. Y puse en cuestión a Dios. Yo sé que fui como una mujer fuerte en este aspecto porque puse en cuestionamiento a Dios y le dije: si no existe un propósito de vida para mí en la tierra, voy a morir, me voy a dejarme morir porque no tengo ni dinero ni los recursos y esto me está matando. Constantemente, casi todas las noches corría al médico por dolor, tenían que inyectarme, duraba desde las 11 hasta las 3 de la mañana en recuperación para que pudiera salir un poco aliviada de mi dolor. Conozco el dolor de un cáncer, conozco el dolor de no tener dinero en efectivo. Conozco el dolor que es necesitar un milagro cuando se nos escapa de las manos lo que estamos pasando. Entonces yo te invito a tener fe. Olvida la expectativa, olvida los razonamientos, olvida lo que estás mirando y di: Señor, quiero creer en que va a haber un milagro, una imposibilidad que tú vas a hacer posible. Si hay esa posibilidad, si hay una posibilidad de que Dios lo puede hacer posible, créela, tómala. Ese huequito, esa mínima posibilidad, tómala y aférrate a ella. De lo contrario, tu milagro va a ser negativo. Tu milagro va a ser negativo, en respuesta negativa a lo que esperas, si solo le pones expectativas. Entonces, que Dios te bendiga y que cada día tu fe se aumente. Y no esperes por ver los milagros, no esperes aumentar tu fe por ver los milagros. Dice: la fe es por el oír la palabra de Dios. Por favor, lean la Biblia, vayan a una iglesia a oír la palabra de Dios, busquen predicaciones, videos, oigan la palabra de Dios. Y limpia, no busquen esos predicadores que no hablan lo que está escrito en la Biblia. Entonces, lean la Biblia, ustedes por sí solos lean la Biblia. A mí me encanta mucho la versión Reina Valera de 1960, es antigua, pero siento que entiendo muchísimo esta versión. Entonces, Dios les bendiga a todos y por favor, no confundan expectativa con fe. Que el Señor les bendiga a todos.